Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime Rujez, soy médico, soy diabetólogo, soy miembro de la ACMI y en este momento me corresponde ser el moderador de un webinar que nos va a permitir mejorar lo que es el conocimiento sobre riesgo residual, basado básicamente en la experiencia que se tienen con los nuevos estudios basados en la terapéutica de los omega 3. Sabemos que tenemos estudios nuevos, ya eso lo vamos a revisar nuevamente y mi placer es presentar al doctor Gustavo Márquez Salón, quien va a ser el ponente esta noche y nos va a hacer una evaluación, una revisión general de todos estos temas. La pregunta sobre cuál es la clave para lograr protección cardiovascular a través de los ácidos omega 3 de origen marino nos la va a responder el doctor Gustavo Márquez, quien es médico, es internista, es diabetólogo, hipertensiólogo. Aparte de eso, fue presidente de la Federación Diabetológica Colombiana, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, aparte un gran amigo y le encanta mucho revisar temas y por eso me complace mucho presentarlo y de paso me ahorra tiempo en revisión bibliográfica. Doctor Gustavo Márquez, con usted la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, doctor Brujés. Usted siempre tan generoso para presentarme. Gracias por su tiempo, por esta oportunidad que realmente creo que es interesante porque nos pone al día sobre cuál es la protección cardiovascular que ofrecen los ácidos omega 3 de origen marino. Gracias a Diabetrix Healthcare por el patrocinio de esta conferencia y espero pues que la disfruten y que al final con las preguntas podamos interactuar sobre este tema tan interesante. Desde hace un tiempo de años, la pregunta más importante con los ácidos grasos omega 3 es si le confieren al individuo protección cardiovascular. A este respecto, ustedes pueden recordar revisiones de Cochrane, una revisión de octubre del año 2004, donde el tema era si los ácidos omega 3 podían prevenir o podían ser parte del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Esta fue una revisión con un metaanálisis de alta heterogeneidad y no hubo claridad sobre beneficios cardiovasculares y cáncer, pero tampoco hubo pruebas para desaconsejar la utilización de los ácidos omega 3. Ustedes saben que muy recientemente, el año pasado, se hizo una publicación de un metaanálisis actualizado para definir la prevención primaria y secundaria con ácidos omega 3 en enfermedades cardiovasculares. Y en febrero 29 de este año se emitió una actualización de la publicación con las siguientes conclusiones. Primero, solamente una ligera reducción del riesgo de mortalidad y eventos de cardiopatía coronaria podía conseguirse dentro de un margen de evidencia de moderada a baja y también una reducción de triglicéridos séricos con una evidencia principalmente de ensayos de administración de suplementos de omega 3. Y también concluyendo que al aumentar el ácido alfa-linolénico se reducía ligeramente el riesgo de eventos cardiovasculares y de arritmia. Ante estas conclusiones hubo como que una incertidumbre, hubo dudas
porque como ustedes acaban de ver, la posibilidad de que los ácidos grasos omega 3 confirieran protección vascular se consideraba como muy leve o ligera. Y esto pues obliga a revisar los estudios y hacer nuevos estudios para evaluar precisamente los desenlaces cardiovasculares que podían ser desfavorecidos con el tratamiento. Y se cuestionó bastante el metaanálisis Cochrane de febrero, porque las intervenciones en los estudios que estaban incluidos eran muy disímiles. Se utilizaron dosis diferentes de ácidos omega 3. Las preparaciones fueron muy distintas. Los participantes tenían diferentes enfermedades de base. Hubo diferente duración en los estudios incluidos y diferentes logros en reducción de triglicéridos. Además, una falta de evidencia en la modificación de los niveles sanguíneos o tisulares de omega 3. Por todas estas circunstancias, cuando vino un estudio que trataba de dar nuevamente luces y mostrar beneficios favorables para pacientes de alto riesgo y diabéticos, entonces tomó una gran importancia y este estudio fue el REDUCE-IT. En el REDUCE-IT se demostraron algunos desenlaces de protección cardiovascular con etíléster del ácido eicosapentanoico altamente purificado y estable. Es lo que aparece en la literatura como icosapenetil. Y en el REDUCE-IT se incluyó una población muy interesante, una población de hombres y mujeres tratados con estatinas, hombres de 45 años y más, con enfermedad cardiovascular establecida, por lo menos formando parte en un 70% de todos los casos, o con diabetes mellitus de tipo 2, con uno o más factores de riesgo, que también hicieron parte numerosa del estudio. Estos pacientes deberían tener un rango de triglicéridos entre 150 y 500 y un colesterol LDL entre 40 y 100. Estos pacientes estaban tratados con estatinas y más de la mitad tenían tratamiento con estatinas de baja intensidad. Por supuesto, para lograr un colesterol entre 40 y 100, estos pacientes ya habían obtenido de las estatinas casi que todo el beneficio que ellas aportaban. Entonces se hicieron dos grupos. Un grupo recibía 4 gramos de etil icosapen, 4 gramos diarios. Ya les dije que era el etíléster del ácido eicosapentanoico, y otro grupo placebo. Este grupo placebo recibía aceite mineral. Fue un estudio de una duración importante. Fueron más de 5 años del estudio. Inclusive se prolongó hasta 6.5 años. Y el punto primario fue el tiempo desde la randomización hasta la primera ocurrencia de un punto compuesto de muerte cardiovascular, infarto miocárdico no fatal, stroke no fatal, revascularización coronaria y angina inestable. El punto secundario fue uno clave compuesto por muerte cardiovascular, infarto miocárdico no fatal o stroke no fatal. Miren los resultados. Para el punto primario hubo una reducción del riesgo del 25%, con un NNT de 21 pacientes en 4.9 años.
y para el punto secundario una reducción del 26% con un número necesario a tratar de 28 en 4.9 años. Es de resaltar que estos pacientes tenían un riesgo residual con unos triglicéridos que no siempre estuvieron más de 500 y sin embargo se logró un efecto favorable sobre todos estos puntos que son realmente desenlaces cardiovasculares mayores. Y la conclusión fue que entre pacientes con niveles de triglicéridos elevados, no obstante el uso de estatinas, el riesgo de eventos isquémicos, incluyendo muerte cardiovascular, fue significativamente más bajo entre quienes recibieron 2 gramos de icosapent etil 2 veces al día comparado con quienes recibieron placebo. Aquí, y después de la incertidumbre del último análisis de Cochrane, donde no hubo una evidencia alta y unos resultados que fueran muy dicientes, aquí se confirmó una estrategia efectiva que beneficiaba especialmente a pacientes con riesgo residual con triglicéridos moderadamente elevados. Y además, este estudio nos ayudó a delimitar un perfil de riesgo y el tipo de pacientes que ante una intervención específica obtuvo beneficios cardiovasculares de manera fácilmente trasladable a la práctica clínica. Estos resultados fueron muy importantes, tan importantes que en las guías publicadas a finales del año 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, se consideró que en los pacientes de alto riesgo con triglicéridos elevados y en el rango precisamente del estudio REDUCE de 135 a 499, la utilización de etil icosapent 2 gramos 2 veces al día, es decir, 4 gramos diarios, debería ser considerado en combinación con estatina y se le adjudicó una clase 2A con un nivel de evidencia B. Desde luego, pues, esto fue nuevamente un aliciente para que otro grupo de investigadores tratara con otro producto que no había sido exactamente el que se utilizó en el REDUCE fue Vascepa, comercialmente hablando. Entonces se intentó hacer con otro producto y en una población parecida, con riesgo cardiovascular alto, pero con unos rangos de triglicéridos no exactamente iguales, pero que también tenían o incluían como meta o como criterio de inclusión colesterol HDL, se trató de probar exactamente lo mismo. Y así se diseñó el estudio STRENGTH. El estudio STRENGTH entonces se hizo con Epanova, a diferencia de Vascepa, y la Epanova es una mezcla de ácido eicosapentanoico con docosahexanoico. Aquí los pacientes también tenían un riesgo cardiovascular alto, tenían enfermedad cardiovascular establecida o tenían diabetes con un factor adicional de riesgo o eran pacientes de prevención primaria pero con alto riesgo y tenían una terapia con estatinas óptima y aquí el rango de triglicéridos fue de 180 hasta 500 y el colesterol HDL debía estar en menos de 42 para hombres o menos de 47 para mujeres. Aquí en el grupo placebo no se utilizó aceite mineral, se utilizó aceite de maíz y el tratamiento se diseñó para que se trataran durante 3 años los pacientes hasta que se lograran los primeros 1.600 puntos finales
Y estos puntos primarios fueron la muerte cardiovascular, el infarto miocárdico no fatal, el stroke no fatal, la revascularización coronaria o la hospitalización por angina inestable. Desafortunadamente, el estudio fue detenido, se detuvo en enero por falta de resultados. Fue una decisión un poco controvertida, pero finalmente el estudio se puede considerar como un fracaso. A raíz de esto, entonces surgieron diferentes preguntas. De nuevo les recuerdo que en el estudio REDUCE-IT se utilizó etilester de ácido eicosapentanoico, o sea, el icosapenetil. En tanto, en el STRENGTH se utilizaron 550 miligramos de EPA y 200 miligramos de docoso hexanoico, que son ácidos omega 3 obtenidos desde la hidrólisis y destilación de etilésteres. Ustedes observan que la sumatoria de los miligramos que tenían de EPA y en el STRENGTH y de DH estaba por debajo de 1 gramo. De paso, les muestro que otras preparaciones se han utilizado, preparaciones que también tienen ácido docoso hexanoico, como el estudio Vital o estudio Vital. Y entonces, volviendo a lo que les había dicho, a raíz del fracaso del estudio STRENGTH, entonces se hicieron varias preguntas. Primero, lo más importante realmente para que los ácidos omega 3 de origen marino den resultados con beneficio cardiovascular, lo más importante será el tipo de formulación. ¿Será que entonces el único preparado o la única molécula que da buenos resultados será el etilester del ácido eicosapentanoico? ¿Será que otras preparaciones pueden dar los mismos beneficios que se obtuvieron en el estudio REDUCE? Y también se pensó que la falta de resultados del STRENGTH pudo ser porque estaba incluido el ácido docoso hexanoico. Es sabido que el ácido docoso hexanoico produce ligeras elevaciones del colesterol LDL y por lo tanto se pensó que pudo haber sido un factor negativo que la preparación tuviera DHA. Sin embargo, y tratando de contestar la pregunta si el DHA puede ser benéfico o no, yo les voy a mostrar lo que ocurrió en el estudio Vital o Vital. Este fue un estudio 2x2 factorial en que se utilizó vitamina D y se utilizó Omacor. El Omacor es una mezcla de ácido eicosapentanoico y de docosa hexanoico, 465 de EPA y 375 de DHA. Y aquí lo que se quería fundamentalmente era mirar dos cosas. Si alguno de estos productos ayudaba a la prevención de cáncer o si mejoraba los desenlaces relacionados con enfermedad cardiovascular. Y aquí menciono este estudio porque en este estudio se utilizó ácido docoso hexanoico. Ustedes ven aquí a Joan Manson en una fotografía de cuando se presentaron los resultados del estudio Vital. Pero fíjense una cosa, la vitamina D no dio resultados ni para cáncer ni para prevención cardiovascular, pero observen que el grupo de los ácidos omega 3 comparado con placebo produjo una reducción de infarto miocárdico del 28%, una reducción del riesgo del 28%.
Y aquí estaba incluido el docosahexanoico. Y también la dosis que se utilizó fue ligeramente inferior a 1 gramo de omega 3 en total. Pero si nosotros seguimos pensando en que el docosahexanoico más bien es un medicamento que puede coadyuvar la acción benéfica para protección cardiovascular, nos podemos ir a este estudio. Todos recordamos el estudio YEESY, pero no mucho recordamos el estudio YEESY de falla cardíaca. Y esto es muy importante porque aquí se vio que pacientes que estaban recibiendo una combinación de ácido eicosapentanoico 850 miligramos y de docosahexanoico 882 miligramos en forma de etilésteres, cuando se comparó con placebo y se comparó con rosuvastatina para la reducción de desenlaces cardiovasculares. A diferencia de la rosuvastatina, que no proporcionó resultado, fíjense aquí la significación, no hubo diferencia en los resultados, en cambio sí hubo resultado en el grupo de omega 3 para todas las causas de muerte o admisión de causas cardiovasculares. Y esto se hizo en pacientes afectados, entre otras, con falla cardíaca. O sea que la pregunta que se pueden hacer de si el ácido docosahexanoico influye negativamente, yo creo que está amparada, pero positivamente a favor de su utilización por estos estudios que les he mostrado. Como si fuera poco, y para concluir, la controversia que pudiera generar el DHA, el docosahexanoico, yo les muestro este estudio, que aun cuando es un estudio experimental, es importante, porque a las ratas que se manejaron en este experimento, se les administró etil icosapentato, exactamente el etiléster que fue utilizado en el estudio REDUCE. Y a estas ratas se les hizo determinación plasmática de los niveles que siguieron a la administración oral. Observen aquí cómo subieron los niveles sanguíneos en esas ratas de eicosapentanoico, y ellas no recibieron docosahexanoico, recibieron exactamente el etiléster purificado del ácido eicosapentanoico, y sin embargo, fíjense que subió la concentración plasmática de ácido docosahexanoico. Y no solo eso, sino también se subió la concentración de 3-hidroxibutirato. Por tal motivo se concluyó que la administración de etil eicosapentato no solo aumenta la concentración de EPA, sino la de DHA. O sea, que la presunción de que en el REDUCE los beneficios se dieron por el EPA y no por el DHE es hasta cierto punto falaz, porque cuando se dan esas dosis de 4 gramos de EPA, también hay un ascenso importante en los niveles plasmáticos del ácido docosahexanoico. Pero siguiendo a las respuestas ante la pregunta de por qué el STREN no dio los mismos resultados del REDUCE, entonces tenemos diferencias. En el REDUCE se utilizó el etiléster del ácido eicosapentanoico. En el STRENT lo que se hizo fue dar un preparado que se obtuvo por hidrólisis y destilación de etilésteres, 550 miligramos de EPA y 200 miligramos de ácido docosahexanoico. Fíjense el nivel basal de triglicéridos en el REDUCE, 150 y 500 fue el intervalo,
y en el Stren 180 y 500. Ahí también hay diferencia. El colesterol LDL en el Reducit, para poder incluir los pacientes, requería entre 40 y 100. Fíjense que en el Stren podía ser menor o mayor de 100. Aquí en el Reducit, los pacientes debían tener enfermedad cardiovascular establecida o diabetes mellitus de tipo 2 con uno o más factores de riesgo. En el Stren, enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con diabetes de tipo 2 más un factor de riesgo o prevención primaria con alto riesgo. Aquí en el Stren, el placebo fue aceite de maíz, en el Reducit fue aceite mineral, pero en el Reducit se hizo una especie de contrato con los pacientes, se hizo un convenio donde los pacientes se comprometían a mantener la dieta durante el periodo del estudio clínico. Así que todas estas diferencias también pueden influir en los resultados finales que se lograron con el Reducit y no se lograron con el Stren. Pero entonces debe haber alguna otra razón, posiblemente, para explicar por qué hay en algunos estudios beneficios y en otros no con los ácidos omega 3. Y es muy grato haber recibido esta publicación porque engloba muchos estudios importantes con ácidos omega 3 hasta completar 127.477 participantes. Aquí les voy a mostrar cuáles fueron algunos de los estudios incluidos, pero los investigadores tuvieron muy talentosamente la decisión de hacer el metaanálisis incluyendo los resultados del Reducit y excluyéndolo. Y eso es muy importante porque ante la duda de si solamente el Reducit podía dar los resultados, ellos dijeron, bueno, vamos entonces a excluir el Reducit, a ver si considerando los otros donde no se da el icosapent, también podemos tener resultados. Y les cuento lo que pasó aquí. Aquí se encontraron reducciones lineales del riesgo cardiovascular relacionadas con la dosis. Mientras mayor la dosis de omega 3, mayor la reducción de riesgo cardiovascular. Fíjense, para infarto miocárdico, excluyendo el Reducit, todos los otros estudios, ustedes ven aquí el GC Heart Failure, que se los mencioné hace un momento, el IELIS, el Omega, el Origin, el Vital, que ya se lo había mostrado. Fíjense que haciendo el metaanálisis, los resultados son favorables excluyendo el Reducit. Fíjense también la muerte cardíaca coronaria. Observen también que fue favorable, excluyendo el Reducit también. Y miren, la muerte cardiovascular total, excluyendo el Reducit, también fue positiva. Para todos el análisis de los otros estudios que no eran el Reducit, igualmente la totalidad de la muerte relacionada con enfermedad cardiovascular. Y si ustedes observan aquí en la figura de la derecha, en la medida en que la dosis de omega 3 pasa de 1000 a 2000 a 3000 a 4000 miligramos, y ustedes van viendo cómo va descendiendo de una forma lineal el riesgo cardiovascular hasta el punto que prácticamente es una línea recta. Gracias a este metaanálisis y por esa linearidad se pudo concluir que por cada gramo de incremento en la dosis de ácidos omega 3
de origen marino por cada gramo, hay una reducción porcentual de enfermedad cardiovascular y eventos vasculares mayores del 8%. Así que si yo doy 2 gramos, reduzco el 16. Si doy 3 gramos, reduzco el 24. Si doy 4 gramos, reduzco el 32. ¡Qué gran conclusión! Porque entonces lo que nos demuestra este metaanálisis no es el tipo de medicamento exactamente, no tiene que ser etílico-sapén purificado, altamente purificado. Puede ser una combinación, como en la mayoría de estos estudios, de ácido eicosapentanoico y docosahexanoico en diferentes proporciones, pero la dosis es fundamental. A más dosis, mayor disminución del riesgo cardiovascular. ¿Y qué implica una dosis más alta? Una dosis más alta necesariamente implica niveles sanguíneos mayores. Y entonces, la gran información que tenemos del 8 de mayo es con la publicación de los resultados del estudio ADVANCE. Ustedes saben que los desenlaces macrovasculares son muy difíciles de reducir en los pacientes con diabetes. Ustedes saben muy bien que el estudio ADVANCE fue un estudio serio, un estudio que nos ha ayudado mucho por el conocimiento que nos aportó. Ha sido un estudio histórico dentro de la diabetes. Y precisamente gracias a esta publicación donde ya se consolidó el resultado de haber medido por resonancia nuclear magnética espectroscópica, con espectroscopia de protones por resonancia nuclear magnética, se definió que mientras más altos los niveles de ácidos grasos omega 3 en el plasma de los pacientes que hicieron parte del estudio ADVANCE, mayor es la reducción de eventos y nada menos que de eventos macrovasculares tan difíciles en reducir en los pacientes con diabetes. Miren aquí, digamos, cómo se observa a favor de los desenlaces macrovasculares el gran beneficio de concentraciones mayores de ácidos grasos omega 3 en el plasma de estos pacientes. Desafortunadamente no dio el mismo resultado significativo en los pacientes para lo microvascular, pero observen para la mortalidad también fue muchísimo o muy halagador que los niveles altos pudieran correlacionarse con una disminución de la mortalidad. Aquí en este estudio, en el ADVANCE, después de ajustes realizados para factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, se encontró una relación inversa para ácidos omega 3 y docosahexanoico con el riesgo de eventos macrovasculares. Aquí están los intervalos de confianza 0.8, 0.95 y 0.81 a 96, respectivamente para ácidos omega 3 y para docosahexanoico. Por cada desviación estándar de incremento porcentual de ácidos grasos totales. Y para ácidos omega 3 con riesgo de muerte también fue confirmado por cada desviación estándar de incremento porcentual de ácidos grasos totales. Ahora, tales asociaciones fueron también evidentes cuando se investigaron niveles absolutos de estos ácidos grasos. Por lo tanto, el metaanálisis de Hugh, que les había mostrado de 127,000 pacientes, incluyendo y excluyendo el reducing, y que mostró que la dosis de omega 3 es un factor muy importante, se correlaciona exactamente con que niveles sanguíneos mayores son los que proporcionan
el beneficio cardiovascular. Ahora podemos decir, naturalmente, una dosis de 4 gramos de ácido omega 3 no ha sido usual en los estudios clínicos. En el Reducing se utilizaron 4 gramos de etil icosapen, de tal manera que es muy importante la dosis, es clave la dosis, es clave conseguir los niveles séricos altos para poder mejorar los desenlaces, inclusive en pacientes con diabetes, pacientes por lo demás tratados para su reducción de riesgo cardiovascular. Y vale la pena recordar que en diferentes composiciones de medicamentos que contienen ácido eicosapentanoico y docosahexanoico, aquellas formas que tienen ácidos grasos libres absorben hasta más del 95% de EPA y más del 95% de docosahexanoico. Entonces, aquellos que tienen forma de etilésteres absorben menos eicosapentanoico o docosahexanoico. A raíz de esta información que se tiene desde determinaciones absortivas de los ácidos grasos y de los triglicéridos y de los etilésteres en pacientes que tenían un consumo de los mismos, se puede inferir que la mejor forma de tener una absorción similar a la natural de los alimentos son los ácidos grasos libres. EPAX es al 60%, una preparación que tenemos aquí en nuestro país, es muy singular porque tiene ácidos grasos libres y puros. Cada cápsula contiene 390 miligramos de ácido eicosapentanoico y 330 miligramos de docosahexanoico, pero en forma de ácidos grasos libres y puros. En el Reducing se utilizó etiléster de ácido eicosapentanoico. En el Epanova se utilizaron ácidos omega 3 desde la hidrólisis y destilación de etilésteres, y en el Vital o Vital se utilizaron ácidos grasos libres como los que tiene el ácido eicosapentanoico. Entonces la clave definitivamente es dosis alta, niveles altos que se logren en la sangre para tener beneficios cardiovasculares. Muchas gracias y espero pues que este mensaje les haya ofrecido una actualización de cuál es el nivel de vigencia que tienen los ácidos omega 3, pero claro, con claves para utilizarlos bien, para poder tener estos buenos resultados que se nos comunicaron muy recientemente, desde el 8 de mayo, cuando se hizo la publicación de estos datos del estudio Advance. Bueno, muy bien, doctor Gustavo Márquez, perfecto. Yo quisiera saber si hay preguntas para darle respuesta en estos momentos. Y bueno, creo que lo confiable de este análisis, doctor Gustavo, es que definitivamente a mayor concentración de omega 3, a mayor dosis, menor riesgo cardiovascular. Es la conclusión que creo que hemos sacado, y creo que podemos utilizar buenos productos en nuestro país, y obviamente toda América se puede beneficiar de ellos. Bueno, gracias a la ACMI, recordamos también que a partir de mañana empezamos nuestro primer congreso virtual. Espero que los asistentes se hayan inscrito. Yo creo que hay un récord de inscripciones, como nunca en un congreso virtual. Yo creo que no por envidiar ni comparar, pero la semana anterior estuvo el congreso de la Asociación Americana de Diabetes y solamente tuvo, con toda la cantidad de personas de Estados Unidos, solo 17,000 personas inscritas virtualmente inicial. Esperamos que con los 12,000 que hemos tenido aquí para la ACMI,
estemos batiendo un récord de asistencia y espero que todos disfruten de las conferencias mañana. Bueno, aquí tenemos una pregunta del doctor de la Espriella. Tenemos que cuál es el impacto de los ácidos omega 3 en el perfil lipídico, qué influencia tiene el resultado de hacer un análisis de perfil lipídico, obviamente consumiendo dosis altas y concentraciones altas de omega 3. Gracias, me imagino que es el doctor Víctor de la Espriella, entonces No, Humberto de la Espriella. Humberto David de la Espriella. Muy afectuosamente. Humberto. Ok. Se ha visto, por ejemplo, en el estudio Reduce y otros estudios y en el metaanálisis Cochrane, en el último, es que a mayor dosis de triglicéridos, a mayor dosis, perdón, de ácido omega 3, hay una reducción de triglicéridos. Desde hace una revisión hecha en Circulation, en una publicación del año 2014, para poner en el estado del arte la importancia del tratar triglicéridos o no en los pacientes con riesgo cardiovascular. Y precisamente en esa publicación se dice que por cada gramo, por encima de 1 gramo, por cada gramo puede haber una reducción aproximada de los triglicéridos de un 5%. Por eso, 2 más gramos o 3 o 4 gramos en ese estudio, cuando se utiliza puede haber una elevación discreta del colesterol LDL, que precisamente fue lo que sirvió aquí como argumento para cuestionar si otras preparaciones que no fueran las que se utilizaron en el estudio Reduce podían tener buen efecto, pero fundamentalmente lo que hace los ácidos omega 3 cuando se dan en dosis altas es reducir triglicéridos, y si en la composición de los mismos hay una porción importante de DH, de haber una elevación no muy alta del colesterol LDL. Pero a propósito de eso, ¿qué tanto impacto puede ocasionar una elevación del colesterol LDL si se contrasta con el gran beneficio que producen los ácidos omega 3 en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes tan difíciles de reducir el riesgo cardiovascular como pacientes con diabetes, como pacientes que tienen varios factores de riesgo? Entonces yo diría que no debemos preocuparnos mucho por eso, y todavía no sabemos si el gran beneficio
también en la reducción del riesgo cardiovascular de los omega 3 está adjudicable a la reducción de triglicéridos. Estos ácidos tienen una serie de propiedades benéficas, reducción de la inflamación, en la hipercoagulabilidad, tienen reducción de la misma, al punto pues que algunas veces si no se controlan dosis apropiadas pueden haber sangrados ocasionales en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Nosotros también tenemos que tiene un antiarrítmico por estabilización de membranas. Los ácidos omega 3 tienen muchas propiedades y posiblemente todas juntas son las que consiguen. Bueno, un poquito de problema de comunicación, ¿Aló? pero creo que ya. ¿Me están copiando? ¿Me están copiando bien? Bueno, tenemos otras preguntas aquí adicionales. Y es, por ejemplo, me están preguntando, esas dosis tan elevadas de omega 3, ¿qué reacciones adversas podríamos tener? ¿Qué esperaríamos de ella? Y recordemos los resultados de los omega 3 en un estudio que se hizo hace algún tiempo con insulinas. ¿Qué respuesta tenemos ante eso? Me copiaste, ¿me oyes? Jaime, no te estoy oyendo, no te estoy escuchando. A ver, ahora tenemos respuesta. ¿Me oyes ahora? ¿Me estás oyendo? ¿Se está oyendo bien? Ah, bueno, la pregunta que tenemos, No te estaba tenemos, ¿qué reacciones adversas hubo un silencio. Ahora sí. Esa dosis tan alta de omega 3 y otras relaciones adicionales que tenemos con respecto de pronto a un estudio hace algún tiempo? Creo que en la medida en que utilizamos dosis más altas de omega 3 plaquetario. Sí, y estoy respondiendo, pero no sé si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando para contestar? Yo te estoy oyendo todo el tiempo. Sí, yo te estoy oyendo, pero no sé si tú me escuchas. Ya, te escucho perfecto, te estoy oyendo bien, no sé, está como retrasada la comunicación. Jaime, ¿me oye? Su llamada está siendo transferida. ¿Aló? Sí, ¿me copias? ¿Me ¿Te oyes? estoy oyendo bien? No sé si los demás se escucha distorsionado lo que me están diciendo. Jaime. Ok. Bueno, entonces, sí. Bueno, cuando tenemos dosis antiagregante plaquetario, esto quiere decir que si el paciente está recibiendo aspirina, si el paciente está recibiendo medicamentos como la brilinta, como el clopidogrel, como ese tipo de medicamentos, Picaglerol, la posibilidad de sangrado se puede incrementar. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugías grandes, es preferible retirar con anticipación a la cirugía estas dosis altas, o mejor suprimirlas si el paciente viene medicado con dosis altas para
no tener problemas con sangrado, porque esos casos se han dado. Entonces, esa es una de las situaciones a tener en cuenta. En el estudio Origin se utilizó glargina, pero se utilizaron los ácidos omega 3, y en ese estudio los resultados no fueron, digamos que tan buenos como se hubiera querido. Entre otros casos, el Origin está incluido en el metaanálisis que yo mencioné de los 127,000 pacientes. Hay estudios que han dado confirmación de los buenos resultados, pero eso depende mucho en qué tipo de pacientes y el diseño. Los pacientes del Origin ya eran unos pacientes de depresión secundaria, eran pacientes en lo que queríamos era prevenir un reinfarto. Entonces es una población diferente y más difícil para obtener los buenos resultados que se hubiera querido. No se perdió el sonido. Perdí el sonido, no estoy oyendo nada. Yo sí te oigo, pero lamentablemente tú no me escuchas. Hola, ¿me copia? Yo sí te oigo. Ya, sí, ya, perfecto, otra vez. Bien. Bueno, otra pregunta que tenemos es... Pero ¿sí me escuchaste la respuesta o no? Sí, escucha. Sí, escuchamos la respuesta. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Bueno, que ante ese fracaso del stream y el riesgo residual que estamos determinando que se está superando, ¿cuál sería una combinación perfecta o cuál sería una combinación la más aproximada a lo mejor entre estatinas omega 3 y reductores de triglicéridos, o alguno de esos dos, o qué se pensaría? Depende de qué es lo que queremos buscar. Si lo que queremos buscar es reducción de riesgo residual, nosotros debemos bajar el colesterol LDL a la meta que corresponde para el caso de cada paciente. Y generalmente estos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto necesitan estatinas de alta intensidad. Y no tenemos aquí en Colombia sino rosuvastatina y atorvastatina para administrárselas. Entonces, cuando a estos pacientes se les ha dado la dosis máxima tolerable para poder lograr el colesterol LDL, y estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular alto, aun cuando tengan triglicéridos por debajo de 500, deberían ser medicados. Y los medicamentos incluyen los ácidos omega 3, tal como la recomendación de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Europea de Cardiología. También podrían incluir, si se trata de combinar y de potenciar, en caso necesario, fibratos, especialmente besafibrato o fenofibrato. Habría que combinarlo con ácidos omega 3 y con las dosis más altas de estatina. En estos pacientes, como ya se ha dicho, habría que darle dosis altas de ácidos omega 3. Hay que tratar de proporcionar aproximadamente en equivalencia a la dosis del lúcido, o sea, que hay que tratar de equipararse con los 4 gramos diarios de etlicicosapen, bien sea con preparación donde la tengan o con otras preparaciones que puedan tener una equivalencia
como por ejemplo en nuestro medio pudiera ser el EPAX-CC, dándole 6 cápsulas diarias de EPAX al paciente. Bien, otra pregunta que tenemos aquí. ¿Qué tanto impacta una alimentación en alimentos ricos en omega 3 sobre riesgo residual? Bueno, la suplementación es muy importante con medicamentos, porque el problema de la dieta tiene dos problemas. Muchas veces el contenido de ácido omega 3 de la dieta no supera el gramo diario, muchas veces. Y entonces estamos teniendo con la alimentación un contenido bajo. Y la otra es que es muy importante en la dieta la relación omega 3, omega 6. Si nosotros tenemos una relación que favorezca mucho más a los omega 6, ellos van a mermarle efectos favorables a los ácidos omega 3. Entonces, hay que tener en cuenta que el tipo de dieta, si se va a utilizar, debe tener una relación apropiada y no debe ser una relación más de 3 entre omega 6 y omega 3 a favor de omega 6. Pero por otro lado, los alimentos contienen diferentes cantidades de omega 3 cuando son de origen marino. No es lo mismo la cantidad de omega 3 que hay en los camarones, que los que hay en la trucha, o los que hay en las sardinas, o los que hay en las anchoas. Entonces hay que tener en cuenta en gramos de consumo cuál es la cantidad que tienen para que se puedan tener dosis importantes en la alimentación. La Asociación Americana de Cardiología definitivamente dice que es mejor suplementar sobre todo cuando hay triglicéridos elevados, es mejor dar los medicamentos. Es muy superior a confiarnos únicamente en la alimentación basada en ácidos omega 3. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Excelente la revisión. Recordamos que para inscribirse al congreso, al primer congreso virtual de la ACMI, hay que ingresar a la página de la ACMI, acmi.org.co, en la cual ahí tendrá inscripciones. Bueno, esta mañana creo que teníamos ya límite de inscripciones, creo que había un límite, vamos a ver si se reabre, pero sí confíen en que seguramente se van a abrir más inscripciones para más personas que quisieran asistir. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo Márquez. Muchísimas gracias a Diabetrix por el patrocinio y muchísimas gracias a la ACMI y sus webinars y sus convocatorias que han sido excelentes y de las cuales estamos sumamente contentos y satisfechos por esto que se ha logrado durante este tiempo de vida diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos a partir de mañana en nuestro congreso, nuestro primer congreso virtual ACMI. Por aquí me dice el doctor Juan Carlos Moncada que no es viable la inscripción. Yo creo que mañana vamos a tener unos cupos adicionales en el transcurso de la noche. Y entre también, si no puede entrar por la página de la ACMI, yo pienso que por esta página de Facebook o incluso por estas redes sociales se está haciendo vínculo directamente. Sin embargo, intenten buscar por la página de acmi.org que tenemos cómo hacer los ingresos. Bueno, muchísimas gracias a todos y disfrutemos este fin de semana, este congreso, y aprovechemos al máximo y tendremos también excelentes expositores dentro de él. Doctor Gustavo Márquez, muchísimas gracias por su revisión y evaluación y esperemos vernos prontamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime. Gracias al doctor Brujés por la moderación. Gracias a la ACMI por facilitarnos este webinar y a Diabetrix por el patrocinio para poder presente en la conferencia.